Gisela, yo veía en algunas de las publicaciones o en los libros que has compilado también una preocupación en instituciones que son fáciles de nombrar, pero que tienen montañas de aristas por donde encarar, ¿no? Familia, de algún modo, Estado, que está en esa reflexión, políticas públicas. Empecemos primero por el costado de dónde has venido mirando todos estos años, porque tu núcleo de análisis siempre ha sido la familia, pero uno lo puede ver desde la Iglesia Católica, desde, no sé, cualquier tipo de creencia, desde muchas miradas de la sociología o de la antropología o del trabajo social. ¿Cuál ha sido tu enfoque? En realidad esta investigación nuestra surge pensando como en un trípode, ¿no? Y en la relación y articulación que tienen las cátedras. Estoy hablando de investigación dentro de la universidad, dentro de una carrera. Entonces, familia era el sujeto objeto de interés que teníamos. En la materia, en la asignatura en la que yo era titular, planificación y gestión de proyectos sociales. Entonces, el proyecto político, los modelos de Estado, el Estado es presente, familia, Estado, y las políticas o las intervenciones estatales a partir de propuestas posibles de llevar adelante. Esa articulación nos permitió siempre avanzar en nuestras investigaciones, iniciándolas desde lo que es familia. Nuestra puerta de entrada fue el grupo familia, bajo la modalidad y forma que éstas presenten, ¿sí? Teniendo en cuenta las nuevas concepciones, ¿no? Las nuevas formas que hay de familia. Pero es la familia, y a partir de eso esa familia, cómo vive, cómo se desarrolla, cómo siente, cómo piensa, en relación a las propuestas que tiene y cómo es mirada desde el Estado. Vamos a esa primera parte, me parece muy interesante. Familia, puede ser mamá y los nenes, papá, mamá, los nenes, como dicen los libros de primer grado, abuelo, abuela, nenes, abuelo, mamá, nenes, es decir, hay un universo. Es ese grupo conviviente donde se conjugan formas de ver y de pensarse a sí mismas y de ver de qué manera construyen entre sí un proyecto de vida en común. Las formas las construyen los propios actores involucrados, ¿sí? Entonces no hay un modelo en sí mismo, sino que va a haber tantos modelos como predisposiciones para actuar, para hacer, para sentir y para convivir. Claro. Hay una autora que lo plantea muy claramente esto, Elizabeth Schelin, cuando tiene en una de sus obras, la titula Pan y Afectos, es decir, ¿no? El lindo nombre. Esta es la idea. No solamente es aquellos ordenadores de la vida familiar sobre la cual giran para desarrollarse y desenvolverse, sino también cómo funciona el afecto en esto. Y por eso nosotros lo pensamos así. Claro. O sea, es que yo me acuerdo de un documental que vi hace muchos años, un documental que además es muy viejo, o sea, de los primeros 70, porque también desde ciertos lugares, cuando se ve, por ejemplo, la pobreza, suele adjudicársele a ese fenómeno de la familia pobre mucha negatividad. Este documental lo que hacía era ir a ver a la gente, charlar con ellos, cómo era la vida cotidiana, y ahí aparece esto que acabas de decir, ¿no? El pan y el afecto, el poco pan que había, pero el afecto que también había. ¿Cómo es el trabajo de ustedes a la hora de meterse en ese universo? ¿Hay que ir al campo, hay que ir a hablar con las familias? ¿Cómo lo desarrollaron ustedes como investigación? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de fuentes, primarias y secundarias, ¿cierto? El primer punto de partida fue la base de fuentes secundarias, donde para poder hablar de la existencia o no de políticas sociales a partir de la familia, de la unidad familiar, teníamos que ver qué propuestas había. Entonces lo que hicimos, nuestra fuente de datos fueron los discursos de apertura y cierre de cada periodo de gobierno. De apertura para ver propuestas, de cierre para poder hacer un análisis relacionado con aquello que se propuso y aquello que se logró. Claro. Sobre eso, esa es una fuente, pero la fuente central nuestra son las
las intervenciones, las llegadas con las familias en el territorio misionero, que es particular en lo que es conformación familiar. Claro. Es muy particular esta provincia por la conformación que se fue dando de ellas, cómo se fueron llegando los inmigrantes, cómo se fueron conformando los grupos. Eso para nosotros es central y siempre partíamos de aquello que la familia, los integrantes nos daban como información, después te digo de qué manera, con qué metodología, y después lo relacionábamos con, ahí entran las políticas, con el diseño que las políticas tenían. Vos hablabas del documental de pobreza y cómo se centran en pobreza. Generalmente, cuando se piensa en familia y en una propuesta hacia ellas, se parte de una situación dada como carencia, de un problema. Y el problema visto como carencia. En realidad, cuando se ingresa desde la familia, lo que se observa y lo que se obtiene como dato válido es la potencialidad que la familia tiene. ¿Y cuál es la visión que ellos mismos tienen sobre qué les pasa, quiénes son, cómo son, claro, qué quieren hacer? Las familias han tomado como formas de vida y como formas de estructura amplísimas formas y maneras. De todas maneras, siempre están asentadas en organizadores para esa vida que se basan en su vida cotidiana. Hay una adentro y hay una afuera de la familia, ¿no? Entonces, en el adentro, cada familia es única en sí misma. Y vos decías, bueno, papá, mamá, hermanos mayores con hermanos menores. También. ¿Sí? La familia se plantea sus formas de vida y de vida cotidiana a partir de las formas de hacer, de pensar y de decir. O sea, a partir de los hábitos, nos diría Bourdieu, ¿no? A partir de lo que ellos han considerado. Y eso es lo que nosotros siempre, a lo largo de todas las etapas que tuvo, nosotros comenzamos hace muchos años a trabajar, pero fuimos trabajando distintos aspectos de la familia en relación, en este trípode que yo mencionaba, en relación a las cuestiones que iban surgiendo como interrogantes o supuestos en los cierres de cada etapa, ¿no? De cada avance que hacíamos. Por eso comenzamos, el primer proyecto fue hacer un diagnóstico de políticas sociales en la provincia. Claro. Estaba pensando justamente en eso, porque imagino que poder desarrollar un trabajo de esta índole durante tanto tiempo también permite ver cómo los primeros objetivos van transformándose en otros nuevos o en otros diferentes. Exacto. ¿Les pasó mucho eso? Sí, nosotros comenzamos. ¿Por qué lo del diagnóstico? Porque hay criterios para comenzar a trabajar, ¿no? Cuando se está hablando de investigar. Y decidimos en el equipo empezar con datos concretos en la fuente secundaria y o recorríamos todas las instituciones relacionadas con familias o con intervenciones con familias, que muchas veces a partir de cambios de gestiones se diluyen un poco los datos o la base de datos propias de las instituciones, o comenzábamos desde los discursos. Entonces decidimos comenzar desde este lugar. Cuando logramos ver, ese proyecto fue de 2 años, allí comenzamos a trabajar otras etapas. En una trabajamos la relación entre los objetivos de las políticas sociales con las necesidades de los usuarios de las mismas. Ver las continuidades y rupturas, ver los quiebres posibles que había o los no quiebres, ¿no? Los ensambles que tenían. En otra etapa vimos la participación de los usuarios. ¿Qué participación tienen las familias aún dentro o a partir de sus representantes como para pensar el diseño de una política social? No es lo mismo pensar una política universalista que una política focalizada. Claro. Y solamente asentada en un problema o en lo que... A ver, tengamos en cuenta que las políticas normalmente son propuestas desde un estado determinado. Por eso nosotros el periodo que tomamos ya desde el inicio, contemplamos siempre abarcar distintos modelos de Estado. ¿Sí? Claro. De allí que comenzamos, desde 1985 hacia el 2005. Tomamos 3 periodos bien marcados, con diferencias bien marcadas. Con una característica también me parece muy interesante de ver,
que cruza el Estado local, digamos municipal, el Estado provincial y los cambios muy particulares que se han venido dando en las últimas décadas Sí. en las diferentes formas del Estado nacional, los diferentes gobiernos que hemos tenido. Sí. ¿Eso cómo impacta en el desarrollo mismo de las tesis o de las hipótesis que ustedes tenían antes de empezar, por ejemplo, un periodo? En realidad, en cada periodo hubieron diferencias. En un mismo periodo de gobierno, lo que eran el proyecto político nacional con el provincial. Lo mismo se da el provincial hacia los municipios. Claro. No obstante, siempre hay bajadas de líneas de políticas, pero hubo mucha generación de políticas genuinas en los primeros años sobre todo. Y lo que fue muy interesante arribar como dato fue la manera de definir a las familias en esta provincia. Acá no se habla de tipos de familia como los libros nos pueden contar. Aquí hablamos de familias urbanas, periurbanas o vulnerables y de familias rurales. ¿Sí? Entonces, y las características de esos tres grandes subgrupos, digamos, son totalmente diferentes. Aun cuando las periurbanas generalmente se producen por corrientes migratorias internas, ¿no? Y hubieron, bueno, en el primer periodo estudiado y en el segundo, hubieron muchas líneas de políticas pensadas desde la propia provincia, por ejemplo, hacia las familias rurales o hacia las familias periurbanas. Siempre pensándolas desde lo que sería una demanda ante una necesidad. Claro. ¿Sí? En la etapa que trabajamos la construcción del sujeto familia, desde la mirada de las familias y desde los estamentos gubernamentales, ahí veíamos las diferencias. Hablemos de eso entonces, de las políticas públicas, que es la otra pata grande de todo este trabajo. Algunas cosas has ido mencionando. Esas políticas públicas tienen como eje central las necesidades, ¿no? Un poco eso era la idea. ¿Estamos hablando de vivienda, educación, salud, básicamente, o es una serie de ejes más complejos los que plantean los diferentes gobiernos? Y los gobiernos plantean acorde a las agendas públicas que establecen. Claro. Por lo tanto, ya desde el inicio de un periodo de gobierno, sabemos qué va a estar en agenda y qué no. Claro. Por eso es tan importante ese discurso inaugural. Exacto. De sesiones. Exacto. Exacto. Esa base nosotros la seguimos trabajando porque hemos ido ampliando el periodo en el que va a comenzar este año, el proyecto de este año toma hasta el 2026, me parece, o 2025, no recuerdo bien, pero en una agenda de gobierno ya vemos los lineamientos, en un discurso de apertura, vamos directamente a cuando ya es gobierno, Claro, ¿no? Cuando lo que ya yo digo asume. que quiero hacer o que tengo intenciones de hacer. Exacto. ¿Qué dejo afuera y qué pongo, Exacto. qué incorporo? ¿Qué pongo en agenda? ¿Qué pongo en agenda? Lo que no quiere decir que interviniendo con las familias no se pueda hacer una planificación de abajo hacia arriba. Porque si no estaríamos omitiendo la generación de iniciativas locales, regionales, sumamente valiosas. Cooperativas Claro. puntuales de producciones regionales, organizaciones de mujeres, casi todas. Eso me gustaría que después lo desarrolle, porque es un fenómeno muy intenso acá, ¿no? Las primeras en organizarse son las mujeres, para muchas cosas, desde la construcción de un camino rural, la reparación de una escuela, la creación de una sala. El tratamiento de residuos o de cartones, o la recolección de cartones, hay toda una cooperativa en una localidad del interior. Yo no voy a identificar localidades porque eso no corresponde, pero por privacidad y si bien cada proyecto nuestro, los datos que se informan, porque los informamos a la Secretaría de Investigación, Claro. ¿sí? Pero son con el acuerdo de las partes, ¿sí? Si se toman fotos también, que haya un permiso dado.
Ahora, vos me preguntabas sobre las organizaciones de mujeres, y las mujeres son motores, son verdaderos motores que no miden sacrificios propios, que están pensando, por eso surgió también nosotros la idea del cuidado hace ya muchos años atrás, porque el cuidado lo expresan en la práctica, es decir, esta cuestión de tener en cuenta al otro, al niño de la vecina, al abuelo del otro lado, de la calle. Por lo tanto, hay organizaciones que logran reconocimientos, personerías jurídicas, financiamientos, y hay organizaciones que siguen trabajando desde el anonimato, digamos, ¿sí? Porque se lo conocen en el barrio, en la comunidad o quienes vamos a trabajar allí, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, con cartones, con cañas de Castilla, haciendo artesanías, con microemprendimientos productivos de varios productos, ya sean panificaciones, conservas, dulces, ¿sí? Y han logrado muchas de esas organizaciones que surgen con mujeres dispuestas en el barrio, ubicarse a nivel más allá de las fronteras de la provincia. Mira. Hay quienes tienen conexión con la localidad, con la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Hay quienes están participando en ferias provinciales. En Posadas es un ejemplo claro. Hay quienes están trabajando en las de la costa de la provincia de Buenos Aires. Sí, y la noción de cuidado es muy fuerte en ellas, aunque ellas no se perciban como sujetos con derecho de ser cuidadas. Qué interesante eso, porque era una pregunta que quería hacerte más adelante, que es la cuestión. Hay palabras que parecen ser o decir poco y en realidad dicen muchísimo. No es lo mismo decir capital humano que decir derecho. No. ¿Qué estamos definiendo en estos casos? Hablando de políticas públicas y de ideas rectoras de un Estado. Y eso está en relación con cada proyecto. Para algunos tenemos sujetos de derechos y para otros hay gastos. ¿Sí? Para nosotros la familia es un sujeto de derechos absolutos en el sentido de seres humanos, actores sociales que nos igualan a todos y que tienen el derecho a tener acceso a determinadas líneas que contemplen realmente aquello que necesitan, ¿no? Pero eso no siempre está conjugado con el diseño de la política que se establece o con el proyecto político que esté vigente. Es lamentable, pero es así. ¿Qué ha pasado a encontrar que esto que decías hoy más temprano, ¿no? Lo que va de abajo hacia arriba, que un grupo de personas, de mujeres por caso pongamos, logran que una política pública prediseñada se modifique o se ajuste a lo que se está reclamando, planteando o necesitando? Las adecuaciones, sí se ha logrado. Hay casos y hay casos muy cercanos acá en barrios periurbanos de Posadas. Sí, eso tiene que ver con la movilización que tiene cada uno y con las idiosincrasias de cada uno, ¿no? Sí, se ha logrado. No es un salto cualitativo exuberante, claro. ¿sí? Entre lo posible y lo deseable, lo viable es factible hacerlo. Y estos grupos y estas familias lo logran hacer. Generalmente, si es en un barrio, se van a unir a partir de niños y adolescentes o abuelos en pos de actividad, antes que con ellos, o en infraestructura y servicios barriales. Si estamos pensando en actividades concretas, están los que se agrupan, aquellas familias que se agrupan por la actividad, ya sea, por ejemplo, ferias francas, ya sea huertas, ya sea granjas, ya sea tabaco, ya sea
tareferos, hemos trabajado con grupos de familias tareferas. Ellos tienen un principio de realidad muy grande en cuanto a lo que saben, lo que pueden hacer y hasta dónde necesitan de otro, pero valorizan mucho su propia capacidad. Y eso me parece que es una fortaleza muy grande que deberíamos tener en cuenta independientemente del proyecto político que esté vigente. Claro. ¿No? Claro. Eso se tendría que tener en cuenta. De todas maneras hay avances muy fuertes. Y los grupos de organizaciones comunitarias y barriales comienzan con grupos de mujeres, yo lo lamento, pero empiezan así. Bueno, es lo que nos decía, por ejemplo, la gente de la Feria Franca, ya que las mencionaba, ¿sí? Los propios digamos, impulsores de la Feria Franca, que inicialmente fueron hombres, pero los que llevaron adelante todo el proceso, toda la tarea, fueron y siguen siendo las mujeres. Para cerrar, Griselda, hablabas de grupos. Bueno, el grupo que has logrado formar, porque por un lado está un proceso de investigación, pero por otro lado está un grupo de investigación que te ha ido acompañando, que ha tenido gente que entró, salió, que se formó con ustedes. ¿Es fácil gestionar eso también? ¿Te ha costado? En realidad todo depende de las convicciones de cada uno y de los intereses o los ideales que cada uno tenga. Nosotros, el equipo de investigación que conformé siempre fue un equipo de investigación desde trabajo social, como te digo, pero con inclusiones de gente que no pertenece a la carrera, donde hay profesionales de distintos, por ejemplo, trabajadores sociales, posgraduados en políticas sociales, posgraduados en abordaje familiar integral, son los posgrados que tiene la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hay estudiantes y hay graduados. Estudiantes y graduados. En realidad un equipo de investigación es un equipo de trabajo como cualquier equipo de trabajo, donde la horizontalidad prevalece y donde se acuerdan criterios, se debate, se discute, se reflexiona en función a un sujeto puntual, que en nuestro caso es familia, que se nos convierte por la tarea que tenemos que llevar adelante en un objeto de investigación, pero es un sujeto social siendo en un momento determinado contemplado como objeto de estudio. Claro. ¿Sí? Claro. El equipo ha tenido sí, ingresos y egresos porque, por ejemplo, el estudiante, becario, de investigación, está 2 años, 3, hay reglamentaciones para permanecer como estudiantes adscriptos, egresados o estudiantes. Algunos han permanecido, otros no. En este momento, los estudiantes que estaban hasta el año pasado, bueno, ya están en procesos de sus tesis y se están abocando a su última etapa que los está consumiendo un poco. Pero sí tenemos profesionales, casi todos, docentes, todo el equipo de la asignatura Planificación y Gestión en Proyectos Sociales. Está la especialista Costa, la especialista Ojeda, la especialista Rotela y hay 2 magíster en políticas sociales, Florencia Córdoba y Cecilia Gentile. En este momento yo lo que hago, estoy un poco en una etapa de transición, yo ya como docente estoy jubilada, continúo dando clases en el posgrado de abordaje familiar, pero estoy dirigiendo, estoy como figura, codirige a Costa, hasta que en la agenda pública de educación superior volvamos a tener la revisión y la acreditación correspondiente en las categorías docentes como para que las nuevas generaciones, que ya no son tan nuevas, puedan dirigir. Me estoy refiriendo a que hay que tener determinadas categorías de investigador dadas por un sistema de investigación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estoy acompañando un poco al equipo en este momento. Y estamos en una etapa de un proyecto nuevo, pero estamos revisando estos 15 años que venimos desarrollando en la segunda limpieza, diría, de trabajos, de publicaciones y de informes finales, porque estamos intentando hacer una publicación de esto. Bien. Como devolución, como vinculación que hay con el medio,
que es también una tarea central dentro de lo que es ser docente universitario, ¿no? Tal cual. Griselda, gracias por venir. Gracias por aceptar a esta invitación. No, gracias a vos.